si Cristo no hubiese venido, tuviera sentido. Pero hoy la palabra nos muestra algo más profundo, y es que el Señor nos dice que por medio de nosotros el Señor manifiesta en todo lugar el olor de su conocimiento. Y a los hermanos, como siempre, ustedes son unos campeones. Ustedes marcan la diferencia. Así que en esta mañana les invito a que abramos nuestras Biblias en el libro de Eclesiastés, capítulo 10. Y vamos a mirar la palabra, y vamos a abrir nuestro corazón para que Dios nos hable y que Él, a través de su palabra, nos edifique, nos corrija, nos exhorte, nos consuele, que nos hable de acuerdo a nuestra necesidad. Eclesiastés capítulo 10. ¿Todos están allí? Gloria a Dios. Vamos a leer la palabra y les voy a invitar a que nos coloquemos en pie un momento. Solo voy a leer un versículo. Solo un versículo. Es el versículo 1. Gloria a Dios. Y el versículo 1 dice de la siguiente manera: para la gloria y la honra del Dios Todopoderoso. Las moscas muertas hacen heder y dar mal olor al perfume del perfumista. Así una pequeña locura al que es estimado como sabio y honorable. Vamos a repetir este versículo. Si todos pueden leer conmigo, lo vamos a hacer. Vamos a leerlo todo. Dice así: las moscas muertas hacen heder y dar mal olor al perfume del perfumista. Así una pequeña locura al que es estimado como sabio y honorable. Gracias por su reverencia. Puede sentarse en esta mañana. Gloria a Dios. Un texto bastante particular. Así como los que Salomón tiene escrito en lo que es Proverbios, Cantares y este libro Eclesiastés. Y basado en ese texto, tomando ese texto como la base, como la plataforma en esta mañana, donde voy a hablar la palabra, entonces les voy a hablar que las pequeñas locuras nos pueden llevar al fracaso. Repítalo conmigo: las pequeñas locuras nos pueden llevar ¿a qué? Al fracaso. Y aquí encontramos algunas expresiones que ya le voy a explicar un poco acerca de ellas. Pero permítame, empiezo comentándoles la importancia que tiene el perfume. Cuando aparece la palabra perfume en la Biblia, la importancia que esa palabra tiene. Y siempre va a representar algo de mucho valor, algo de mucho precio, donde las personas, de acuerdo al texto, que se llamaban perfumistas, era su profesión de elaborar los perfumes, lo hacían con las plantas y las especies más caras y más finas del mundo. Ellos se daban el trabajo de buscar las mejores plantas, de conseguir las más finas, las mejores especies para hacer un buen perfume. Ellos entonces, al querer hacerlo mejor, hacían un gran trabajo, un gran esfuerzo. Se preocupaban y lo hacían con delicadeza. Se dice en lo que uno investiga
que el perfumista podía demorar entre 3 y 5 años para preparar un perfume. De pronto a usted se le parezca mucho tiempo, pero es que en aquel momento, en el contexto del que le estoy hablando, no tenemos hoy desarrollada la tecnología que tenemos hoy. Y ellos allá lo hacían más que todo, era a base de su propia manualidad. Y demoraban todo ese tiempo. Luego del esfuerzo de los 3 a 5 años preparando el perfume, podemos decir que con las mejores plantas, con las mejores especies aromáticas, ya el perfume estaba preparado. Y cuando estaba preparado, podía ser usado por las reinas. La historia cuenta que cuando una doncella se iba a presentar ante el rey, como lo hizo en algún momento Esther para presentarse ante el rey del momento, la Biblia no da el detalle, pero se cree que las reinas demoraban un proceso entre 6 y 1 año, solamente haciéndole masajes con los mejores perfumes para presentarse ante el monarca. Imagínese usted cómo iba esa mujer, cómo era su piel, cómo era su aroma, porque se iba a presentar ante el rey. Esos perfumes que eran de gran valor, entonces estarían preparados para ser usados por esas muchachas, por la reina, por los reyes, por los príncipes. En el mercado iban a tener un gran valor, porque era lo que el perfumista hacía durante mucho tiempo y durante mucho esfuerzo de preparar el mejor perfume. Pero un hombre llamado Salomón dice que después de hacer ese esfuerzo tan grande, algo tan insignificante como una mosca, por tal vez un pequeño descuido, caía en ese perfume y lo que le hacía era dar mal olor. Hacía heder el perfume. ¿No le parece a usted como algo sorprendente? Que un pequeño insecto haga tanto daño en algo que costó tanto trabajo, en algo que costó tanto esfuerzo, en algo que costó tanto cuidado al realizarlo. Y cuando el escritor expresa esa metáfora, lo que él quiere decir no es tanto la importancia de la mosca en el perfume, sino que el versículo dice: así una pequeña locura al que es estimado como sabio y honorable. Hablando de los perfumes, si nosotros miramos el libro de Éxodo, capítulo 30, del versículo 22 al 25, vamos a encontrar una expresión donde cuando Dios dice que en el templo, en el tabernáculo, debía de haber un aceite que era llamado el aceite de la santa unción. Ese aceite era preparado con unas especies escogidas. Y allí dice la Biblia qué especies eran y cuánto era la cantidad que debía llevar ese aceite. Era un aceite agradable. Era algo que emanaba un olor agradable. Por eso en la escritura, cuando aparece la palabra del perfume, tenemos que analizarlo con delicadeza. Y yo le podría decir que hablando de perfume, es una sustancia aromática que elaborada con lo que le hacían las personas era para dar un olor agradable. Pero también la Biblia habla de un insecto que era la mosca, pero habla de que la mosca hacía heder. Cuando hablamos de heder, es algo que emana un olor desagradable, un olor que a nosotros nos gusta. Pero ¿qué podemos decir de la locura? Y yo busqué una descripción de la palabra locura. Y podemos decir que hay dos clases, o nosotros podíamos mirar dos clases de locura.
el que pierde su razonamiento y habla cosas incoherentes, ¿qué es lo que nosotros decimos? Que está loco. Y una descripción acerca de esa persona es que tiene trastorno, tiene perturbación patológica de las facultades mentales, no coordina, no es coherente con lo que dice o hace. Pero hablando de la otra locura de la que hoy quiero centrarnos, entonces dice que es una acción imprudente, insensata o poco razonable que se realiza una persona de una forma exagerada. Pero cuando hablamos de la persona o del sabio que es honorable, porque también aparece ahí, entonces hablamos de alguien que merece respeto, alguien que ha construido un nombre, alguien que tiene honor, alguien que es estimado entre la sociedad. Son los personajes que nosotros encontramos. Pero Salomón dice: el hombre que prepara el perfume con tanto esfuerzo, una pequeña mosca, un insecto que puede parecer insignificante, le daña todo el trabajo. Pero a esa persona honorable, a esa persona sabia, a esa persona que en el pueblo, en el barrio, en la vereda, en el municipio, entre su familia, entre el trabajo, ha ganado una estima, ha ganado un respeto. Salomón dice: una pequeña locura puede hacer que esa persona pierda todo. Ay, qué tristeza. Su nombre. Y escúcheme, le voy a dar algunos ejemplos en la Biblia de personas que cometieron esas pequeñas locuras y terminaron, después de ser honorables y reconocidos, terminaron desechados, no solo por los hombres, sino también por Dios. Mira al que está a su lado y dígale: ojo con esas pequeñas locuras. Y al primero que le voy a mostrar es un hombre llamado Saúl. Y vamos a Primera de Samuel, capítulo 13. Primera de Samuel, capítulo 13. Y vamos a leer el versículo 1 y luego leemos el versículo 13. Y dice el versículo 1: había ya reinado Saúl 1 año, y cuando hubo reinado 2 años sobre Israel, versículo 13, entonces Samuel dijo a Saúl: locamente has hecho, no guardaste el mandamiento de Jehová tu Dios que él te había ordenado, pues ahora Jehová hubiera confirmado tu reino sobre Israel. ¿Para cuántos días? ¿Para cuántos días? Pero ¿qué no lo hizo que Dios dijera que su reino iba a estar para siempre? ¿Una qué? Dígalo, dígalo. ¿Una qué? Pero debo explicarle por qué la Biblia habla de esa locura. Saúl, el primer rey de Israel, Dios colocó a Saúl por petición del pueblo. El pueblo dijo: queremos rey, queremos un rey como todas las naciones, queremos que un rey vaya delante de nosotros, que vaya a la batalla, que nosotros tengamos un guía. Y Dios le dijo: no hay problema, Samuel, vamos a colocarles un rey a ellos. Y dice Dios que, o dice la palabra, que escogieron a Saúl de entre los príncipes de Israel y lo colocaron como rey. Y Dios empezó a engrandecer a este hombre. Dios empezó a darle éxito. La Biblia dice que donde él iba a pelear contra los filisteos, el Dios del cielo le daba la victoria. Dios le dio un gran ejército, le dio todo. Yo puedo decir que a Saúl no le faltaba nada, porque Dios le colocó hasta un hombre llamado Samuel, que era el que le decía lo que debía o no debía hacer de parte de Dios. Lo tenía todo. Y un día le dice Samuel: bueno, Saúl,
Dios me está diciendo que tú debes de ir a tal parte y vas a pelear, pero debes de esperarme a mí, porque yo voy a llegar al séptimo día para que hagamos el sacrificio a Dios. Y dice la Biblia que este hombre salió a lo que el profeta de Dios le había dicho, y fueron y pelearon. Si usted lee la palabra, dice la Biblia que ellos cuando pelearon, Dios empezó a dar la victoria. Dios empezó a hacer maravillas. Dios empezó a hacer que los enemigos fueran derrotados. Y cuando terminó la batalla, ellos empezaron a esperar a aquel hombre llamado Samuel que llegara. Y dice la palabra de Dios, tal vez esperó un día, 2 días, 3 días, 4 días, esperó hasta el séptimo día, pero aquel hombre que le había dicho, espérame para hacer el sacrificio, no había llegado. Y dice la escritura que el pueblo que guiaba a Saúl empezó a irse a sus casas. Saúl desesperado por lo que el pueblo estaba haciendo. Entonces la Biblia dice que Saúl cometió una pequeña locura que no le era permitido. ¿Y cuál fue esa locura? Que tomó el holocausto, tomó el sacrificio, le dijo al pueblo, tráiganmelo y vamos a hacer el sacrificio. Pero ¿sabe qué dice la Biblia? Cuando él estaba haciendo el sacrificio, llegó Samuel, y Samuel le dijo, ¿qué has hecho tú, Saúl? Y él le dijo, lo que pasa es que después de la victoria el pueblo empezó a irse a su casa, y como tú no venías, entonces yo decidí hacer el sacrificio. Y le dijo Samuel, locamente has hecho. Ay, caramba. Y le dijo, hoy, en este momento tengo que decirte que tu reino fue cortado. Ya no vas a seguir siendo el rey que Dios quería. Ahora usted dirá, pero ¿cómo así, pastor? Es que en Israel habían 3 ministerios principales. Permítame, se lo relato, abuelo de pájaro. Dios se había establecido los reyes. Los reyes eran los que iban delante del pueblo, eran los que se encargaban de la parte militar. Los reyes eran los encargados de ir a custodiar el pueblo, a pelear para que el enemigo no le hiciera daño a la gente que estaba en la ciudad. Los sacerdotes, desde el principio Dios dijo que los sacerdotes era para que estuvieran en el templo haciendo los sacrificios, pendiente de la gente que llegaba, pendiente del holocausto, pendiente de lo que era el trabajo dentro del templo. Y lo tercero fue que Dios estableció en medio de su pueblo algo que se llama profeta. ¿Qué era lo que hacían los profetas? Los profetas traían la palabra de Dios al pueblo para que el pueblo supiera qué era lo que Dios quería que ellos hicieran. Usted no va a encontrar en la Biblia que el sacerdote fue a la batalla. Usted no va a encontrar en la Biblia que el profeta empezó a hacer los sacrificios. Usted no va a encontrar en la Biblia que era trabajo del sacerdote entrar a hacer los sacrificios. Cada uno de ellos estaba destinado para hacer un trabajo. Pero ¿cuál fue la pequeña locura de Saúl? Tomó el lugar que no le correspondía. No era de él hacer sacrificio. Eso le pertenecía a un hombre llamado Samuel. Lo que debía hacer Saúl era prepararse para la batalla, era para pelear contra el enemigo. No era de él entrar a hacer los sacrificios, porque Dios no se lo había permitido. Y él dijo, yo soy el rey. Y si lo puede hacer Samuel, que es el profeta, ¿por qué no lo hago yo, que soy el rey, que soy la autoridad? Así que voy a hacerlo, porque el pueblo se está esparciendo. Y algo que pareciera como ayudar a Dios, como decirle a Samuel, lo que pasa es que Dios te mandó muy tarde. Lo que pasa es que Dios te mandó después que las cosas ya estaban mal, y yo lo que traté fue de hacer la solución al problema. Pero Dios cuando habla, habla. ¿Cuánto dicen amén? Y Dios le ratificó por medio del profeta. Le dijo, ¿sabes una cosa, Saúl? Tú has actuado locamente, porque no era permitido para ti hacer esa clase de sacrificio. Entonces ahora tu reino no será duradero. Una pequeña
¿Y cuántos habrán perdido cosas importantes por una pequeña? Su nombre. La Biblia habla de un hombre llamado Esaú. Creo que todos conocen la historia. Era el primogénito. Pero ¿qué tanto valor tenía la primogenitura? Que Esaú en un momento dijo: y yo me voy a morir, ¿de qué me sirve? El primogénito recibía la primera bendición de su padre. El primogénito era el que iba a llevar su familia, decir, era el cabeza o el jefe de la familia después que su padre moría. El primogénito tenía derecho, cuando se repartía la herencia, de tener una porción doble por ser el primogénito. El primogénito era el que tenía autoridad sobre todos sus hermanos. Y Esaú, la Biblia lo llama como un hombre profano. Aquel día cometió una pequeña locura. Dice la Biblia que se fue al campo y cuando llegó estaba con mucha hambre y le dijo a su hermano: ¿por qué no me das un poco de la lenteja, del guisado que tienes allí? Y su hermano le dijo: yo sí te la doy, pero si tú me vendes la primogenitura. Y él, sin reflexionar, dijo: pues yo me voy a morir, ¿de qué me sirve a mí la primogenitura? Así que yo te la doy y tú me das lenteja. Y le dijo Jacob, que tampoco era cualquiera, le digo: listo, pero hazme un juramento. Y dice que aquel día le juró de venderle la primogenitura a su hermano. Eso ahí parece sencillo, pero cuando fue el momento que ya Isaac estaba a punto de morir, él tenía que transferir una autoridad, transferir una bendición, y el que debió recibir esa bendición se llamó Esaú. Pero como él había negociado ese gran privilegio, la bendición la recibió al que a él le había vendido la primogenitura. Y dice la Biblia que luego que Esaú se dio cuenta de aquello, procuró buscar la bendición que había perdido con lágrimas, pero ya era demasiado tarde. ¿Habrá usted perdido esa gran bendición por una pequeña? María y Aarón cometieron una pequeña locura: murmurar contra Moisés. Y qué rico la murmuración, ¿no? Qué rico cuando nos sentamos en grupo, llámese en la familia, con los vecinos, conocidos, compañeros de trabajo, el círculo social y cualquier apellido que usted le coloque. Qué rico es murmurar. Cuando ellos hicieron eso, le dijo Dios: ¿no tuviste temor de hablar contra mi siervo Moisés, con el que yo hablo cara a cara? ¿Saben una cosa? Le dijo Dios a ellos: con ustedes yo he hablado por sueño y por visión, pero con el hombre del que ustedes hoy
le han socavado su honra. Yo con él no tengo que hablar con sueños. Yo con él no tengo que inventarme una visión. Yo con él no tengo que buscar una forma. ¿Sabe qué pasa? Que con ese hombre del que ustedes han murmurado, con ese hombre yo hablo cara a cara. No tuviste temor de hablar contra el hombre que yo escogí, con el que yo escogí para hablar cara a cara. Y dice la palabra que Aarón, siendo el sacerdote, le dijo a Moisés: hemos hecho locamente. Ve si ruega a Dios, Moisés, para que no nos venga algo peor. Porque ya María estaba como leprosa. Una pequeña. ¿Alguien está acá en esta mañana? Ananías y Zafira. ¿Qué hizo Ananías y Zafira? Había un ambiente tan bonito en la iglesia primitiva como el ambiente que hay aquí. ¿Cuántos dicen amén? No, usted no está conectado. Como el ambiente que hay aquí en esta mañana, como el ambiente que vive en la iglesia, que marca la diferencia. Un ambiente de conexión con Dios. Y dice la Biblia que tenían todas las cosas en común, a tal punto que algunos vendían sus propiedades y las traían a los pies de los apóstoles, porque no decía nadie en decir suyo lo que era, sino de todos. Y apareció Ananías y Zafira dándosela de alarde, y le dijeron a Pedro: Pedro, teníamos una propiedad y nosotros queremos entrar por lo que la iglesia primitiva está haciendo. Así que hemos vendido y hemos traído el precio de eso. Y le dijo Pedro: ¿y ese es todo el precio por el cual lo vendieron? Le dijeron: sí, todito, ni un peso, ni un denario, mejor, porque no hablaban de peso, ni un denario, ahí está todo. Ananías y Zafira, ¿están seguros? ¿No será que ustedes han sustraído de eso? No. Todo está allí. Y le dijo el hombre de Dios: ¿sabes una cosa? Ustedes no me están mintiendo a mí. Ustedes le están mintiendo al Espíritu Santo de Dios. Y esa mentira, usted sabe, amado mío, yo no lo voy a hacer asustar, pero tenemos que tener cuidado con las pequeñas locuras. Uno de los pecados que no tiene perdón, ni en esta tierra, ni en el siglo venidero. Jesucristo lo afirmó y dijo: el que hable contradico del hombre, su pecado será perdonado, pero el que blasfema contra el Espíritu Santo jamás podrá ser perdonado. Y yo no sé si por ahí hay alguien su nombre. Y para Pedro confirmar esa palabra que dijo Jesús, le dijo a Ananías y Zafira: no le mintieron al hombre, a mí, no. ¿Le mintieron a quién? Y la sentencia que le dijo: allá afuera están los jóvenes, afuera en la puerta. ¿Sabes una cosa? Esos jóvenes te van a sacar a ti. Y después que sacó a la primera, entonces Pedro le dijo al otro: aquellos que sacaron a tu marido también te sacarán a ti. Una pequeña locura no solamente puede llevar a la gente al fracaso, sino que lo puede llevar hasta la misma muerte. Y usted no puede ser ajeno a eso. Yo podía decir en esta mañana las locuras que normalmente comete la humanidad. Una de ellas es atreverse a decir que el ser humano apareció de la evolución, cuando la misma palabra dice que usted y yo venimos
fuimos creados y formados con las manos del Dios de los cielos, a imagen y su semejanza. Por feíto que yo sea, yo no soy de la evolución. Yo fui criatura de Dios, hecho con amor y con sus manos. Pero ¿qué dice la humanidad? El Señor dice en su palabra: no te harás imagen, no te harás dioses ajenos, porque eso a mí es abominable. A mí no me gusta que la gente se postre ante alguien que no sea yo. ¿Y sabe qué locura comete la humanidad? De tener sus propios dioses. ¿Y qué estará pensando Dios? A su nombre. Tanto esfuerzo de aquel padre, de aquella madre, de criar al chico con buenos principios, de ver en él un sueño realizado, de verlo un profesional. Pero ese chico, cuando ya empieza a crecer y empieza a experimentar otro estilo de vida, comete algunas pequeñas locuras que no quiero decir lo otro. ¿Cuántas niñas que su padre le dijo muchas veces, su madre le dijo muchas veces: no me parece, no creo que sea bien, pero cometen una pequeña locura, se entregan a su novio, terminan en embarazo, y qué tristeza el resto? Una pequeña locura. Pero si nosotros nos desplazáramos hoy a lo que dice la palabra, Romanos capítulo 15. Todo el que tenga la Biblia, por favor, lea conmigo Romanos capítulo 15. Versículo 4. Y usted mira lo que el Señor dice aquí. Yo creo que nosotros hoy somos muy privilegiados. Cómo Dios nos quiere tanto que nos alerta. Romanos 15, versículo 4. ¿Qué dice la palabra? Dice: porque las cosas que se escribieron antes, todo lo que yo he leído, para nuestra enseñanza se escribieron, a fin de que por la paciencia y la consolación de las Escrituras tengamos esperanza. Entonces yo aquí encuentro que hay como un antes y un después. Las cosas que se escribieron antes, para nosotros se escribieron. ¿Cuántos dicen amén? Para que hoy esto sea un ejemplo de enseñanza. Entonces ya hoy no voy a hablar del perfume que le echan mirra, que le echan las especias aromáticas, sino que vamos a ver qué es lo que Dios habla hoy de ese perfume. Primera de Corintios. Segunda de Corintios, perdón, capítulo 2. Segunda de Corintios capítulo 2, versículo 14. Mire lo que la palabra dice: mas a Dios gracias, el cual nos lleva, dígalo conmigo, nos lleva ¿cómo? Siempre
en triunfo en Cristo Jesús. Y por medio de nosotros, ay hermano, esto me ministra, por medio de ti y por medio de mí, manifiesta en todo lugar, diga conmigo, todo lugar, vamos, dígalo fuerte, todo lugar, el olor de su conocimiento. Oh, esto está poderoso. Versículo 15. Porque para Dios somos ¿qué? Dígalo fuerte, somos ¿qué? Grato olor de Cristo en los que se salvan y en los que se pierden. Ya hoy no podríamos hablar del perfume que hizo el perfumista, pues no tendría sentido. Si Cristo no hubiese venido, tuviera sentido. Pero hoy la palabra nos muestra algo más profundo, y es que el Señor nos dice que por medio de nosotros el Señor manifiesta en todo lugar el olor de su conocimiento. Que tú y yo ya no tenemos que echarnos perfume cristiano para oler bien, porque tú y yo somos el olor de Cristo Jesús, de aquel que murió en la cruz del Calvario, pero de aquel que resucitó al tercer día, para que donde quiera que tú estés, nosotros podamos oler a Cristo Jesús. Y aquí donde se atranca el serrucho. Porque, mire, al igual que el perfumista, el esfuerzo que hace, la dedicación, los años que emplea para poder tener un buen perfume, eso sí lo puedo relacionar con la vida de nosotros. Nosotros cuando llegamos a Cristo, nuestro olor no es agradable. Hedemos a pecado. Alguien está acá en esta mañana. Respiramos maldad, respiramos odio, respiramos inmundicia. Alguien está acá en esta mañana. Antes de nosotros llegar a Cristo, cuando vivíamos en este mundo, éramos trapo de inmundicia. El pecado era nuestra afrenta. Nos deleitábamos en pecar. Pero cuando llegamos a Cristo, ese olor de muerte, ese olor de pecado, se cambia en el olor del Cristo de la gloria, de aquel que dijo en la cruz del Calvario: yo soy el que soy. Y ya no olemos a pecado. Diga, qué bueno. Diga, qué bueno. Ya no olemos a fornicación, ya no olemos a adulterio, ya no olemos a mentira, ya no olemos a la murmuración, ya no estamos oliendo a la maldad. Hoy olemos como Cristo quiere que su palabra se diga. Y empezamos un proceso. Y ese proceso empezamos a construir nuestra vida en la palabra del Señor. Escucha, amado, así como el perfumista tiene que hacer un proceso bastante largo, bastante delicado para dar un buen perfume, eso sí lo relaciono con nuestra vida. Desde el momento que nosotros llegamos al Señor, empezamos un proceso para hallar un buen perfume. Y ese proceso tampoco es corto, es largo. Y en ese proceso nos toca dejar cosas. ¿Cuántos dicen amén? Nos toca apartarnos de cosas, nos toca renunciar a cosas, nos toca de aprender otras cosas para oler al perfume que Cristo quiere. Y es posible que en algunos de nosotros ese proceso no solamente haya tardado 3 a 5 años. Es posible que ese proceso haya tardado 10 años, haya tardado 15 años, en que la gente a ti ya te ve no como el fornicario y el adúltero, sino como el siervo de Dios. Te ve como la mujer ungida, te ve como la profeta, te ve como la sierva que predica y que suceden cosas maravillosas. Te ve como la mujer que donde se para, Cristo habla a través de ella. Ya la gente no nos está viendo como el vulgar del pueblo, nos está viendo como el que tiene paz, nos está viendo como el que tiene gozo, nos está viendo como el que habla con verdad, se está viendo como el que anda con integridad. Y eso cuesta construir eso.
Eso cuesta construir un buen nombre. Eso cuesta construir una honra. Eso cuesta construir, si puedo decir en esta mañana, construir éxito. Eso cuesta que la gente crea en nosotros. Pero ¿sabe qué dice la Biblia? Que así como la mosca daña el perfume del buen perfumista, así una pequeña locura al que es honorable. Dele un aplauso a Jesús. Saúl perdió el reino por una locura. Esaú perdió su primogenitura. Aarón y María perdieron la salud y le tocó sacarlo del pueblo. Ananías y Zafira perdieron la vida. Levante su mano al cielo conmigo, diga: guárdame Dios. Diga: guárdame Dios de yo perder lo que he ganado por una pequeña locura. Sin embargo, yo tengo que decirle en esta mañana que todo lo que hemos logrado, lo que hemos construido, ese buen olor que nosotros emanamos por la calle, cuando vamos por la calle, yo estoy seguro que hay gente que dice: allí va el hombre que yo conocí, siendo un borracho, siendo un maldiciente. Ese hombre era un machista. A mí me tocó verlo cómo maltrataba a su mujer. A mí me tocó verlo cómo se gastaba la plata del mercado de sus hijos. Pero como tú estás emanando un buen olor, ya no dicen ese mensaje. Ellos dicen: ahí va el hombre que predica a Cristo, ahí va el hombre que ama a su esposa, ahí va el hombre que lucha por su familia, ahí va el hombre que no se deja mover de la fe que ha creído. Eso cuesta. Pero si nosotros, por una pequeña locura, dañamos Yo le voy a mencionar algunas locuras sencillas. De pronto habitarán en nosotros. ¿No que sabe? Proverbio. No me mire tan raro que lo estoy bendiciendo en esta mañana. Proverbio capítulo 14. Versículo 17. Ay, Dios mío. ¿Alguien lo quiere leer? Fuerte. Bueno, entonces le leo. Proverbios 14, 17, igual lo vamos a leer. Dice: el que fácilmente se enoja, ¿hará qué? Eso sí quiero que la iglesia lo repite fuerte. ¿Hará qué? ¿Hará qué? Y la otra parte del versículo dice: y el hombre perverso será amado. Te va a encontrar evangélicos que cogen la otra parte y: hermano, pero usted ¿por qué es tan bravo? ¿Por qué anda con tanta rabia? Usted pareciera que no tuviera la paz de Cristo en su vida. No, hermano, tranquilo. Lo que pasa es que la Biblia habla de una ira santa. ¿Así? ¿Y cuál es esa? ¿Usted no ha leído en la Biblia que Jesucristo se airó en el templo y volcó las mesas y lo sacó a latigazo? Yo dije: caramba. ¿Y vos te comparas a Cristo? ¿Vos no sabés que Cristo nunca pecó?
y que tú y yo somos unos pecadores de pies a cabeza. No, pastor, pero también la Biblia dice en Efesios, airaos pero no pequéis. Ah, sí. ¿Y quién me garantiza que cuando tú tienes rabia no pecas? Yo mejor prefiero aplicar este versículo en mi vida. El hombre que se aira, ¿cómo? Dígalo, que usted lo leyó. Que se aira, ¿cómo? Fácil. ¿Comete qué? O sea, no necesita mucho esfuerzo el hombre para tener rabia, para airarse. Estamos en un mundo machista. ¿Cuántos hombres no le han quitado la vida a su mujer por un acto de qué? Cometieron una locura que lo lleva a una cárcel de estar arrepentido todo el tiempo. ¿Cuántas mujeres no le han quitado la vida a su esposo? ¿Cuántos padres no le han quitado la vida a sus hijos? Porque en un acto de rabia le maltratan de tal manera hasta quitarle la vida. Esa pequeña locura lo lleva al fracaso. ¿Y usted cree, hermano, hermana, amigo, después de nosotros tener un esfuerzo tan grande, 20 años en la iglesia, predicando por doquier, usándonos Dios con milagros, con maravillas, 20 años siendo tú el profeta de Dios, 20 años siendo el evangelista, 20 años enseñando la palabra, y una pequeña locura. Qué tristeza. Qué dolor. Qué angustia. ¿Cuántos hoy estarán en el infierno lamentándose por la pequeña locura que cometieron? El que se quitó la vida jamás podrá entrar al reino de los cielos. El que abandonó a su esposa y sus hijos para irse a mancebar con otra mujer y murió en pecado. ¿Cuántos hoy estarán diciendo en el infierno: ¿por qué no escuché el consejo de mi padre? ¿Por qué no escuché el consejo del pastor? ¿Por qué no escuché el consejo del anciano? ¿Por qué tuve que escuchar el consejo del amigo que yo no sabía cuáles eran sus intenciones conmigo? Una pequeña locura. Y no se preocupe, que este silencio me da a entender que usted está como la esponja en esta mañana. Te está absorbiendo. Y yo quiero hacerle un llamado a todos, no solo a la iglesia. ¿Qué pequeñas locuras estarás cometiendo en el momento? El que deja de ir a Dios por ir a donde los hechiceros, eso es una locura. El que causa división dentro de la iglesia, eso es una locura. La Biblia dice: el que cause división después de 2 o 3 veces de ser amonestado, deséchalo. Y nosotros en esta mañana somos de los que avanzamos. Estamos en el lugar donde Dios quiere, en la iglesia que marca diferencia. Y termino diciendo: la pequeña
grande y peor locura que han cometido muchos, no solo aquí en el Bagre, en todo el mundo, es de haber conocido a Jesús y haberle dado la espalda. La persona que muere así, después de haber conocido a Jesús y darle la espalda, ruego a Dios que la muerte no te alcance así en esa condición. ¿Sabe qué dice la Biblia? Dice 3 sentencias terribles. Una, dice el Señor, el que pone la mano en el arado y mira atrás, dice el Señor, no agrada a mi alma. Una. Segunda, Él dice, mejor le hubiera sido no haber nacido. Tercera, el Señor dice, mejor que se amarre una piedra de molino en el cuello y se eche ¿dónde? A lo profundo. Esa es la más pequeña, la más grande y la peor locura que puede cometer el ser humano. Y en esta mañana te estoy mostrando a través de la palabra a dónde te pueden llevar las pequeñas locuras. Y cada uno de nosotros estamos responsables de nuestros actos y podemos decidir qué hacer con nuestra vida. Pero a la iglesia llamo: cuide lo que Dios le ha dado. La honra, el buen nombre, el ministerio, la capacidad, su talento, ese don espiritual, esa gracia que Dios te da. Tienes la facilidad de hallar gracia ante las personas. Cuida eso. Cuida esa conexión que tienes con Dios. Yo creo que le estoy hablando a alguien en esta mañana. Cuida lo que has construido durante años. Cuida a tu esposo. Cuida a tu esposa. Esa mujer que se entregó a ti sin mirar lo que tú tenías o dejaras de tener. Mujer, cuida a ese hombre que de pronto hoy no sea el que tú en un día soñaste, pero es el hombre que te ama, el hombre que te valora, el hombre que te respeta, el hombre que te ha dado lo más preciado que él pueda tener: su amor, su sinceridad. Tus hijos, cuídalos. Son un tesoro. Son una herencia de Jehová. Tienen un valor incalculable. Tú que tienes un buen empleo, cuídalo. No cometas pequeñas locuras, porque llegará el día que el amo, el patrón, se va a cansar de ti. Hoy les llamo a que dejen de jugar con Dios. Dios es fiel, pero no deja pasar al culpable por inocente.